Soy Edwin Rubén Torres Perales, carrera de Ingeniería de Sistemas. Buenos días, soy Ariadna Urbano Valverde de la carrera de Psicología. Buenos días, soy Joaquín López, estudiante de la carrera de Derecho. Buenos días, mi nombre es Oxana Uriarte Hoyos, estudiante de Educación Inicial del segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. Hola, mi nombre es Natalia Vargas Sur, estoy cursando la carrera de enfermería. Buenos días, yo soy Rosa Teresa Fernando Varillas León. Me encuentro estudiando la carrera de Administración en Turismo y Hotelería. Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Alberto Blica Gutiérrez y estoy estudiando la carrera Ciencias de la Comunicación. Buenos días, mi nombre es Wilder Ceballos, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy les vamos a presentar al señor Marco Antonio Román Encinas, nacido del distrito de La Victoria en la ciudad de Lima, Perú, el 25 de mayo de 1975. Actualmente reside en el distrito de Ate. Dentro de los logros alcanzados, es bachiller de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en educación por la Universidad Alas Peruanas y tiene una maestría y un doctorado en educación por la Universidad César Vallejo. Tiene muchas distinciones, dentro de ellas, el primer puesto en el artículo periodístico y mención honrosa en poesía en el primer concurso de creación literaria Gianni Rodari, convocado por el Taller de Arte y Creatividad Gianni Rodari en 1992. El primer puesto a nivel nacional y el tercer puesto en el ámbito internacional en el concurso internacional de poesía convocado por la Fundación Pablo Neruda y la Embajada de Chile en 1994. El primer puesto en el tercer certamen literario de microrrelatos Valores Humanos en el 2017, convocado por Letras como Espada en Toledo, España. Es autor de 3 libros. El primero, Cómo escribir reseñas de libros en el 2019. El segundo, La niña de los cuentos narrados en verso en el 2020, cuyo avance como proyecto de libro infantil fue premiado por el Ministerio de la Cultura en el 2018. Y el tercer libro fue Apuntes para un buen uso del español en el 2021. Los 3 libros están disponibles a la venta en cualquier plataforma de Amazon. A continuación, mi compañero Gabriel. Primero quisiéramos darle la bienvenida por participar en esta entrevista y quisiéramos que nos responda ¿qué opina usted sobre el autor César Vallejo? Bueno, yo soy escritor, he publicado 3 libros. El primero es Cómo escribir reseñas de libro. El segundo, La niña de los cuentos narrados en verso. Y el tercero, Apuntes para un buen uso del español, que están disponibles en Amazon. Esta experiencia mía como escritor ha tenido también cierta influencia del escritor César Vallejo, porque, bueno, es tan importante su figura dentro de la tradición literaria peruana, que es considerado el mejor poeta peruano, ¿no?, que existe, de todos los tiempos. Y bueno, uno de los mejores, o el mejor de Latinoamérica, según algunos críticos, y ubicado también dentro de la literatura universal, al lado de los grandes poetas, ¿no? Había un crítico inglés que decía justamente que Vallejo era el más importante poeta católico después de Dante, ¿no? Y otro crítico inglés decía que Vallejo era el poeta más importante del siglo XX en todos los idiomas. Entonces, vemos cómo la revaloración de la obra de Vallejo y fundamentalmente de su poesía ha permitido que éste sea más conocido, más leído, y con la celebración de los 100 años de Trilce que eh, ocurren este año, se han producido, por ejemplo, diversos eventos
de homenaje a la obra del poeta, tanto en España, Francia y en el mismo Perú, ¿no? Y en diversos otros países también. Todo eso nos da una mejor idea de la dimensión que ha alcanzado la figura de Vallejo como escritor, ¿no? Esa es mi respuesta. Compañera, Si tu tienen audio. Compañera Rosa. ¿Qué opina usted sobre la obra de Colacho Hermano? Bueno, es una obra de teatro que se dice en la edición que publicó la Universidad Católica en 1979 en 2 tomos, obra teatral completa de Vallejo, a cargo de Enrique Bayón, quien recibió los originales de la viuda de Vallejo, ¿no? Georgette Vallejo, y pudo así publicarlos, ¿no? En el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Allí aparece Colacho Hermanos, se menciona que fue publicada, bueno, fue escrita, ¿no? En 1937, porque fue publicada póstumamente, ¿no? Y bueno, esta obra es una sátira contra la sociedad peruana, aunque por el título también se da a entender que hace alusión a que lo que ocurre en el Perú también ocurre en América Latina, ¿no? Por eso dice Colacho Hermanos, presidentes de América, ¿no? En el título, ¿no? Y allí ocurren una serie de golpes de Estado, intrigas, traiciones que muestran una faz de la sociedad peruana y latinoamericana denigrada, ¿no? Envilecida y corrompida, ¿no? Por el poder y el capital, ¿no? Estadounidense en este caso, ¿no? Pero la obra es eh, una caricatura prácticamente de lo que ocurre en el Perú. Se, se llevan a extremos los rasgos de los personajes y por eso justamente tiene ese nombre que le ha dado o su sobrenombre, ¿no? Farsa en 6 actos, ¿no? Eh, entonces, esta obra ya está prefigurada y tiene parte de su contenido en la novela El Tuxteno, ¿no? Que es de 1931. Esta sí se llegó a publicar, ¿no? En vida del poeta. Y yo creo que todo lector que quiera leer tanto El Tuxteno como Colacho Hermano debería leer ambas obras, ¿no? Para entenderlas mejor. Ayuda a, a ver la evolución del poeta de una misma idea, ¿no? Porque hay escenas que se repiten en ambos textos, que son casi idénticas, y una que es casi la misma también, por ejemplo, la de lo que ocurre con la Rosada, ¿no? El abuso que comete contra ella ocurre tanto en el Tuxteno como en Colacho Hermanos, ¿no? Pero la diferencia es que mientras en Colacho Hermanos ocurre con los hermanos Colacho, en el Tuxteno ocurre con los hermanos Marino, ¿no? O sea, es un cambio de apellidos y nombres en algunos personajes. En otros aparecen con el mismo personaje, con el mismo nombre, perdón, como en el caso de La Rosada o de Benítez, ¿no? Que también aparece en el Tuxteno y en Colacho. Los nombres de las empresas
mineras de Estados Unidos varían también de la novela a la obra de teatro, y también varía el nombre del gerente de esa empresa norteamericana. Entonces vemos que no es casual que se reproduzcan estos hechos en una novela y luego en una obra de teatro. Aunque en las últimas escenas ya Colacho Hermanos presenta momentos que no se encuentran en el Tusteno. Cuando empieza el ascenso político para acceder a la presidencia de uno de los Colacho, todo eso es nuevo, ¿no? Todo eso no aparece en el Tusteno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cargos públicos que asumen los Colacho, ¿no? Eso sí es nuevo y no aparece en el Tusteno, pero lo anterior, todo lo anterior es muy semejante a lo que ocurre en el Tusteno. Entonces, la lectura de ambos enriquecería mucho la percepción del lector al momento de afrontar esos libros. Bueno, esa es mi opinión, ¿no?, al respecto. Bien, ¿por qué cree usted que César Vallejo fue valorado después de su muerte? Bueno, eh, hay algo de mito en eso, ¿no? Porque Vallejo es cierto que no fue lo suficientemente valorado, ¿no? Ni 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 se le dio toda la importancia que tenía en su momento, pero sí tuvo cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, partiendo del prólogo de Antonio Dorrego, acá en Perú, que le hizo a Trilce, eh, luego, cuando llegó a España, se publicó algunas de sus obras, ¿no? En España es difícil publicar si no tienes cierto reconocimiento, ¿no? Y Vallejo pudo publicar, eh, por ejemplo, lo que ya mencionamos, el Tustén en 1931, Rusia en 1931, que es un libro de crónicas. Y bueno, o sea, tuvo algunas críticas también, algunas reseñas positivas en algunas revistas de Europa. Y entonces vemos que tuvo cierto reconocimiento Vallejo, pero no en toda la dimensión en que lo merece y lo vemos ahora, ¿no? Y bueno, eso se debió fundamentalmente a que como era más resaltable su obra poética que el resto de su obra, y como esa obra poética era algo hermética y críptica, y era difícil de entender por un sector de la crítica, tanto peruana como europea, no fue lo suficientemente valorado como para darle el sitial que le corresponde. Yo creo que lo mencioné en otra entrevista que me hicieron, que si Vallejo hubiera vivido más tiempo y su obra hubiera sido conocida por más eh, críticos literarios y más difundida, tranquilamente podría haber ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Hubiera sido el primer escritor peruano en recibir ese premio. Y hay un argumento incluso para sustentar esta obra, ¿no? Por ejemplo, bueno, se dice que Pablo Neruda es un poeta irregular, ¿no? Vallejo publicó España aparta de mí este cáliz. Bueno, póstumamente se publicó esta obra, ¿no? Pero al escribirla, eh, hay un crítico español que decía que este poema era mucho mejor que otros poemarios, pero este poemario, ¿no? Que otros poemarios escritos por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no?, que se llamaba España en el corazón. Este crítico español, Jesús G. Maestro se llama, bueno, es un crítico marxista, ¿no?, pero con quienes suelo tener discrepancias, pero en este caso concuerdo en señalar, cuando señala que España aparta de mí este cáliz es una obra en donde transmite un dolor auténtico por lo que ocurre en la Guerra Civil Española frente a lo que
ofrece el poemario de Neruda, que no tiene toda la fuerza y autenticidad de Vallejo, ¿no? Y bueno, este detalle permite avisorar que si Vallejo pudo superar en el terreno poético a Neruda, y Neruda ganó el premio Nobel de literatura, entonces te das cuenta que Vallejo superó en este terreno de escribir sobre la Guerra Civil Española a un premio Nobel. Entonces, eso te permite dar cuenta que Vallejo tenía la estatura, la calidad de un premio Nobel, ¿no? O incluso podía superarlo, ¿no? Entonces, esto permite sustentar que sí, efectivamente, Vallejo podría haber sido nuestro primer premio Nobel de literatura, ¿no? Si hubiera vivido un poco más tiempo y su obra se hubiera difundido más y valorado en su tiempo, ¿no? Como es debido. Bueno, esa es mi respuesta, ¿no? Chicos, ¿alguien más que desea acotar con alguna pregunta? Bueno, yo añadiría que a Vallejo hay que recordarlo fundamentalmente por su poesía, pero no dejar de leer también su otra obra, ¿no? Aunque tomando en cuenta siempre la evolución ideológica que pasó, ¿no? Hay un filósofo peruano que se llama David Sobrevilla, que estudió esa evolución ideológica en Vallejo, ¿no? Y menciona varias etapas, ¿no? Por ejemplo, él comenzó siendo aprista acá en Perú, luego renunció a la PRA, ingresó al Partido Socialista de Mariátegui, luego cuando viajó a Europa se enroló en el Partido Comunista de Francia, luego cuando lo expulsaron a España también se enroló en el Partido Comunista de España y en esos momentos pasó de ser un comunista trotskista a ser un comunista stalinista, ¿no? Porque se iba decepcionando del trotskismo y bueno, cuando se decepcionó del stalinismo, Vallejo buscó reformular personalmente el marxismo, ¿no? Y incluso buscó combinarlo con las ideas cristianas, ¿no? Buscó mezclar ambas, ¿no? Y eso se ve más claramente en España, aparte de Mies de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Se sentía inconforme y bueno, Vallejo idealizaba el marxismo, ¿no? Creía que esa era una solución a los problemas de los países, ¿no? Y creía realmente que eso iba a ayudar a combatir la pobreza, etcétera, y reducir el hambre en el mundo. Pero en la realidad ha mostrado que eso no es así, ¿no? Que el comunismo ha traído pobreza, miseria en el mundo, y atraso, y represión, muerte, etcétera, ¿no? Entonces, si hubiera vivido más tiempo, Vallejo, yo creo que hubiera dejado de ser marxista y comunista, ¿no? Porque de hecho su evolución ideológica estaba mostrando decepción tras decepción, un renunciamiento primero al trotskismo, después al estalinismo, para formular un marxismo propio en combinación con las ideas cristianas, y una etapa posterior, bueno, hubiera implicado seguramente ya un abandono definitivo de esas ideas comunistas, ¿no? Pero lamentablemente Vallejo murió en 1938 y de forma inexplicable no se sabe aún cuáles son la real razón, ¿no? de su muerte, pero bueno, eso ocurrió y en un momento
inoportunos posiblemente, ¿no? Porque yo creo que truncó a un gran, su muerte truncó a un gran escritor que tranquilamente podría haber ganado, como decía antes, en el Premio Nobel de Literatura para el Perú. Bueno, ese era, quería comentar eso, ¿no? Solamente adicional, de manera adicional. Profesor, buenos días. ¿Qué Bueno, mensaje le dio a usted de la obra Colacho Hermanos? ¿Qué mensaje le dejó? bueno, como ya mencioné, busca esta obra de teatro ser una sátira contra los gobiernos de aquel entonces, donde imperaba los golpes de Estado, ¿no? Hay una crítica literaria que dice que probablemente esta obra hacía alusión directo o indirectamente a los gobiernos de Oscar R. Benavides y Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Este último, Sánchez Cerro, fue justamente un gobierno que duró poco, ¿no? Bueno, murió asesinado. Es- entonces, vemos que es posible, ¿no? Es posible que, y bueno, los gobiernos de estos presidentes que acabo de mencionar, bueno, expresidentes ahora, y bueno, eh, de facto, ¿no? Eran de facto porque ingresaron algunos, claro, por golpe de Estado, ¿no? Eh, Mencionaba que estos presidentes estuvieron, o de facto, estuvieron gobernando en la época previa, ¿no? Justamente a la obra Colacho Hermanos. Y tranquilamente podría haber hecho alusión a esos hechos, pero como indicaba antes, el carácter de farsa de la obra de teatro lleva a exagerar los detalles para también ridiculizar a los personajes, llamar la atención del espectador, porque es una obra de teatro, y del lector, ¿no? Para quien lo lea, y hacerle ver la realidad que está viviendo, ¿no? Ese tipo de realidad. Pero la obra no es mimética, ¿no? O sea, no busca representar la realidad tal como es, sino atizar las contradicciones como propone el marxismo, ¿no? Eh, y buscar los contrastes del blanco y el negro, el bueno y el malo, ¿no? Que en este caso los malos serían eh, los capitalistas y los dirigentes políticos que lo apoyan, y los buenos serían eh, la clase oprimida, ¿no? Esta, Estos contrastes muy fuertes eh, proceden justamente del realismo social, que es una fórmula de escribir eh, difundida por el comunismo stalinista, ¿no? Eh, y por eso es que está escrito de esa forma, aunque yo señalaba antes en otra entrevista que me hicieron que en esta obra de teatro el Vallejo revela su estrategia discursiva, ¿no? Al decir que es una farsa, lo revela, al atizar las contradicciones, al ridiculizar a los personajes, al hacer una sátira y parodia de toda esta historia, muestra de alguna manera con qué fin está construida, y cómo está construida, ¿no? Y sobre todo, como decía antes, sí se coteja con el Tusteno, donde el Tusteno no llega a ser una sátira como sí lo es Colacho Hermanos, pero porque tiene esos detalles, por ejemplo, el final cuando aparecen un general con su secretario, dándose, intercambiando el poder entre uno y otro por la traición de uno, eh, y el otro seguidamente hace que, bueno,
esto se muestre como algo muy, bueno, ridículo prácticamente, ¿no? Pero ayuda a ver que estas cosas, si bien no en su misma dimensión, ocurren en el Perú y en América Latina, ¿no? Los golpes de Estado se dan, no en esa manera ridiculizada, pero sí se dan, ¿no? Entonces, al ridiculizarlos, llama la atención, pone énfasis en ese hecho y hace que el espectador se interese por ese tipo de realidad para ver, para cotejarla, ¿no? Y ver, realmente están ocurriendo esas cosas en ese país. Y bueno, cuando uno se enfrenta a la realidad, explore la historia, se dará cuenta que no es tan así como se representan, pero sí ocurren cosas, ¿no? Sí ocurren golpes de Estado. Y bueno, sí hay un sector de la dirigencia política que también está envilecida, ¿no? Y que apoya al capital de esa forma en que la plantea, ¿no? Atenuada, claro está, ¿no? Bueno, esa más o menos sería mi respuesta. Listo, Marco, fue un gusto, creo que los compañeros y todos y yo estamos muy contentos por haber aceptado esta entrevista y bueno, de mi parte Muchas muchas gracias. gracias. Ok, Muchas gracias a usted. gracias, Marco. Gracias por la entrevista. Muchas gracias por haber Ok, participado. Muchas gracias. gracias a ustedes Fue un también gusto. por considerar. Ok.